En el primer capítulo comentamos acerca de la influencia en la grieta de las interpretaciones sobre el rumbo de la economía argentina, lo que la historia económica, algo sobre lo que la historia económica nos puede enseñar mucho. Estas posibles dos versiones sobre el destino y el rumbo argentino se culpan mutuamente de los fracasos. Cuando, por ejemplo, los que proponen que el rumbo argentino que nunca se tendría que haber abandonado era el rumbo de la agroexportación y la apoyatura en la riqueza rural argentina, en su campo, digamos, y plantean un poco volver a aquello, a veces desconociendo que el contexto mundial no permite hacer lo mismo que se hizo hace 100 años, acusan a los que podemos llamar industrialistas de haber alterado el rumbo o incluso haber quitado bajo subsidios y otras ayudas recursos al agro para subsidiar una industria ineficiente. Y recíprocamente los que plantean que el destino de la Argentina correcto está en el cambio que se hizo en el siglo XX, apoyado en la industrialización, que por supuesto en un momento fue muy creadora de trabajo, de demanda laboral, plantean que no se puede volver a la agroexportación y que la agroexportación fue para unos pocos y que solamente eso le sirve a los dueños de la riqueza rural. En uno y otro caso hay dificultades muy grandes de teoría económica y de reconocimiento de contexto, porque Argentina, en primer lugar, no dejó de tener efectos estructurales muy fuertes ya desde el comienzo, desde el boom del agro, desde su formación como Estado, desde el nacimiento de la agroexportación. Y no es cierto que los defectos estructurales y los tropiezos y las crisis aparecieron cuando se dobló el siglo y se empezó a industrializar, sino que vienen más podemos decir que desde nacimiento. Y justamente el problema, podríamos decir que básico de la estructura argentina es su moneda, porque es un país con una riqueza potencial enorme, muy conocida, muy comentada, pero que tiene una viejísima dificultad para capitalizarse, o sea, generar ahorro propio y con ese ahorro tener capitales. La riqueza argentina es enorme, pero necesita capitales. Y por otro lado, todos los países necesitan una moneda para funcionar. Esa moneda tiene que tener confianza y estabilidad. A esta altura ustedes se preguntarán, ¿qué hace este profesor con una botella de jugo o algo parecido acá? Es porque con esto lo que queremos simbolizar es un problema estructural que supera todas las orientaciones de política económica argentina y todas las épocas. Hoy últimamente se está hablando de un fracaso continuo de los últimos 70 años y nuestra postura es que esto es mucho más largo. Imagínense que esto simboliza lo que hay acá, las necesidades del Estado, todo el contenido de esta botella, pero lo que está acá son los recursos. Entonces nos falta completar esto. Este problema de tener menos recursos que los gastos necesarios para el funcionamiento del Estado es desde el origen, antes de que Argentina fuera Argentina. ¿Y cómo se puede hacer para suplir ese problema? Hay una primera alternativa que es muy conocida, pero tal vez no suficientemente explicada, que es la posibilidad, imagínense que esto que está acá, estos son los recursos que tiene el Estado, es obviamente moneda local, pesos, llamémosle, que es la denominación que más usamos en nuestra historia, y que esto circula, pero para pagar los bienes y servicios. Entonces el Estado, ¿qué hace? Digamos, agrega, si nosotros a esto le agregamos agua,
o le agregamos otro líquido más diluido que este, llenamos esto, pero lo llenamos con algo sin sustancia, ¿no? Más, como diríamos, aguado. Esto no se puede tomar, no tiene prácticamente, está muy diluido. Entonces, la moneda, cuando el Estado hace eso para suplir sus necesidades, hace circular una masa monetaria más diluida, lo que llamaríamos un vino aguado. Entonces deprecia su moneda. Cualquiera puede reconocer que escuchamos en los titulares o leemos, subió el dólar. Y en realidad la expresión correcta es que bajó el peso, y bajó porque cada vez se licúa más. Porque el método más clásico para suplir las necesidades del Estado es el que podríamos llamar inflacionismo, porque este déficit fiscal se suple emitiendo moneda sin respaldo, y entonces es como si esto nosotros lo aguáramos más, ¿eh? Ahora, eso hace que la moneda sea depreciada y que cambiarla por valores o por activos sea difícil, y que al prestarla también las tasas de interés que se cobren sean muy altas. Pero hay otra alternativa muy distinta que históricamente ha tenido ciertos momentos de presencia más intensos o no, que es la posibilidad de, sería esto, apelar a una, ¿ven? Ya ven que esto es el líquido sí con contenido, entonces apelar a la posibilidad del préstamo o de acceso a fondos en moneda, hoy lo que llamaríamos en dólares, en el pasado eran libras o oro, que obviamente si nosotros este contenido que falta acá lo suplimos con un préstamo internacional, lo que va a pasar con este líquido es que se va a valorizar. Por eso que cuando Argentina ha pedido préstamos internacionales, el efecto es esa famosa cosa de decir, bueno, el dólar sube, deja de subir. Como últimamente ha ocurrido, como dicen muchas veces los especialistas, el dólar se plancha. Lo que en realidad ocurre es que la moneda se valoriza. Y eso tiene otros riesgos que tenemos que comentar aparte, por las posibilidades de motorización de la exportación, las condiciones de exportación, importación. Hay otros problemas, pero como mecanismo de financiamiento es el otro mecanismo más utilizado por Argentina. En los últimos años, digamos, no sé si de la democracia para acá, Argentina pasó por 3 etapas. Una etapa donde hubo una apelación a la emisión monetaria en los años 80, que terminó en una hiperinflación, o sea, la moneda totalmente licuada, esto imagínense prácticamente transparente. Después una etapa donde se trató de fijar la moneda, se apeló muchísimo al endeudamiento externo y eso trajo otros problemas en los 90. Y en la famosa década pasada, tan mentada por la prensa y el debate político, se volvió al inflacionismo. Y ahora el gobierno actual ha vuelto a apelar al préstamo internacional. En cierta forma eso plantea 2 opciones, pero lo que pasa es que hay muchísima complejidad en el resto de la política económica que se acompaña a eso, en la administración de este gasto público y a su vez, digamos, en las consecuencias que trae para el funcionamiento de la economía argentina tener una moneda valorizada o una moneda desvalorizada. Eso lo vemos en el próximo capítulo.